Bueno, muchas gracias. Doctor Ramírez, fue muy interesante su presentación. Creo que le dio un recorrido bastante bueno y completo al sector. No sé ni por dónde empezar, porque todo me pareció tan interesante. Digamos que una primera anotación que quisiera hacer, y yo quisiera que por favor, Ricardo, generáramos una conversación entre nosotros con unos testigos que nos están oyendo. Así que sintámonos libres de hablar con toda tranquilidad. Yo veo que el sector del GLP está ahorita en una disyuntiva muy importante, porque pues tiene una gran cantidad de incertidumbres, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. Desde el lado de oferta porque no sabemos bien cuál va a ser la oferta, y ahorita vamos a hablar con Bernardo a ver qué puede haber en materia de oferta nacional. No sabemos entonces qué tanto se va a necesitar o si va a ser permanente, como pareciera, la necesidad de tener importaciones. De hecho, ni siquiera tenemos la información de cuánta oferta nacional hay. Hay algunos de los productores que no están reportando, entonces no sabemos cuál es la oferta de GLP en el país. Desde la perspectiva de la demanda tampoco. Tenemos unos reportes de ventas en el SUI que cada vez son mejores y cada vez son más confiables, pero eso no constituye toda la demanda. Uno encuentra que hacen falta variables por llenar que no están. Cuando uno contrasta con inventarios, y en Gasnova hemos hecho los ejercicios, pues resulta que no cuadra porque sobra GLP. Entonces ni sabemos cuál es la oferta ni sabemos cuál es la demanda, pero hay cosas que sí sabemos. Entonces, perdón, resumo, estamos en una disyuntiva muy importante con unas incertidumbres. Desde el lado de la oferta no lo sabemos, desde el lado de la demanda hay también una gran cantidad de potencialidad, porque el GLP, el doctor Ramírez lo señalaba, pues tiene un espacio en Autogas. Yo creo que con el tema de Hidroituango también tiene que tener un espacio en generación térmica, reemplazando al diésel. Además un combustible mucho más limpio y mucho más barato que el diésel. Entonces ahí hay unas posibilidades gigantescas de crecimiento del sector. Pero estamos ahí en el punto en que uno tiene, por eso Gasnova está trabajando en mover un documento de política pública para efectos de que despeguemos. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso de eso. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos es una demanda que la mayoría es de gente muy pobre, es de gente de estratos 1 y 2, y frente a una subida de precios, pues se nos desplaza la demanda y se va para la leña. Entonces, claro, si uno quiere que el GLP tenga, como decía yo esta mañana en mis palabras de la instalación, pantalones largos dentro de la canasta energética, y uno empieza a ver, ok, si quiero continuar en el servicio, entonces toca tener un almacenamiento, pero eso implica más precio para remunerar al almacenador, y si uno quiere tener más importaciones, implica pues remunerar al importador. Entonces eso va sumando y eso va sumando, y no podemos porque perdemos a los consumidores. Entonces arranquemos por ahí, un poquito a soñar, a ver qué sacamos al final del panel. Yo quisiera arrancar por un tema que el doctor Ramírez planteó, y el tema de la información. No tenemos información totalmente validada sobre el sector. Allí se planteó la posibilidad de que entráramos al SICOM, se habló de la posibilidad de un sistema de información en la UBME, se ha hablado de eso, se ha hablado, yo no sé, el gestor del mercado en gas natural también ha funcionado. ¿Cómo haríamos para tener un buen sistema de información que además no resulte duplicando entregas de información? Otra cosa, ¿qué experiencia tienen ustedes, por ejemplo, Eva María o Alba, en gas natural? ¿Qué nos recomendarían ustedes para el GLP en materia de tener un buen sistema de información? ¿Quién quisiera arrancar? Yo conozco de cerca el tema del gestor de mercado, cómo ha funcionado para el tema de gas natural. Creo que es una muy buena experiencia.
digamos que es algo que no entra a funcionar desde el primer momento porque la información es dispersa, porque existe cierta resistencia a suministrar la información y porque a las compañías les toca dedicar gente, recurso para poder reportar información confiable, información oportuna, que eso es lo que da la base para que los resultados sean confiables. Pero una vez se establece y una vez se tiene ya rodando el tema, es un aporte muy importante para los entes de control, para los entes de gobierno que toman decisiones y para los inversionistas. Verdaderamente ve uno de manera oportuna cómo se está desarrollando el sector, qué necesidades va teniendo y la parte operativa que es la que adolece realmente de esa carencia de esa información, adolece de esa información. Entonces, ese puede ser un buen camino, el de involucrarlo por el lado del gestor de mercado, involucrando el GLP gradualmente. No se puede comparar en forma idéntica el gas natural con el GLP. Las condiciones de mercado son completamente distintas, las condiciones de disponibilidad de inventario son totalmente distintas y tal vez el primer intento del regulador de hacer una copia total del gestor de mercado de gas natural para GLP, pues puede causar cierto rechazo al ver que hay muchas cuestiones que no encajan, porque son dos mercados totalmente diferentes. Pero yo creo que hacerlo conjuntamente puede dar luces sobre cómo obtener los mejores resultados. Doctor Ramírez, ¿ustedes en la UME tienen un sistema de información? De GLP no, pero digamos complementando la respuesta de Albita, sí es fundamental tener un sistema de información. Ahora, puede uno confiar que se dé espontáneamente, que la industria lo desarrolle, como fue, digamos, la iniciativa de Concentra, que ha sido muy útil en el caso de gas natural, o puede impulsarse regulatoriamente. Yo pensaría que probablemente el segundo camino sea más seguro, agregando a la información comercial la información operativa, que es fundamental. Ok, ¿alguien quiere intervenir sobre ese punto? Sí, tal vez yo haría un comentario. Yo creo que nadie puede desconocer la importancia de un sistema de información, pero yo le agregaría algunas cualidades. Primero, tiene que ser totalmente independiente, digamos, de los actores, tanto por el lado de la producción como la distribución y el consumo. Yo sí diría más que un agente promotor de mercado lo vería más por el lado de un sistema SICOM-SUI, que ya existe esa historia en los demás sectores de energía y gas, etcétera. Pero yo aquí quiero ir más allá de simplemente pensar que un sistema de información resuelve problemas. Yo creo que en gran parte los problemas de información también se derivan de las estructuras, la estructura de mercado, un poquito de la estructura institucional de la industria, ¿cómo me puedo decir? Por un lado, el tema ya propiamente de producción y abastecimiento se une muy directamente con el tema del transporte. Y tú preguntabas, por ejemplo, es que cómo no se utiliza el sistema de poliductos y gasoductos que es tan eficiente para transportar, porque se está usando todavía el transporte que debería ser más barato por vehículos. Bueno, pero también eso tiene una razón en la estructura de la industria, una razón estructural, y es que yo diría que agregaría mucha transparencia a la información y daría claridad a la información, una separación clara del transporte, de todo el tema de producción de combustible, producción del gasoducto, para que efectivamente haya una señal de precios de transporte transparente que haga que los comercializadores de GLP encuentren que existen unos poliductos que muchas veces están subutilizados y gasoductos, etcétera, de sistema de transporte, y que puedan efectivamente acceder a eso y ahorrarse unos costos de transporte por medio de carreteras que efectivamente encarecen los costos para la industria de gas propano. Pero Alba, yo tengo la… Entonces ahí te diría que… Yo tengo la idea que lo que está pasando ahorita, Alba nos pudiera aclarar, es que la gente de la industria no quiere montarse a los ductos en la medida de lo posible porque las tarifas son muy altas.
Por eso, y estamos hablando de unos ductos que a veces tienen capacidad subutilizada, que no están completamente llenos. Entonces, una regulación eficiente del sistema de transporte de gas propano por ductos permitiría reducirle costos a la industria y efectivamente también permitiría introducir transparencia entre los diferentes componentes de costos, separar el costo del transporte por poliductos, etcétera, del costo del abastecimiento como tal. Eso ya se hizo, digamos, fue el eje de la reforma en el sector eléctrico, precisamente consistió en separar toda la parte del componente de transporte de electricidad del componente de generación, que estaba integrado. Y el gran cambio estructural precisamente partió de separar el transporte y hacerlo de una manera independiente y regulada, y este sistema de transporte es un proveedor de información muy importante y un reductor de costos si actúa independiente. Pero si está ligado directamente al productor, pues se convierte en una especie de buffer que algunas veces sube y algunas veces baja dependiendo de las necesidades del productor. Entonces mi punto es, la información será más clara y más transparente, pero con un sistema de información, pero este sistema de información no va a suplir una cosa fundamental que hay que hacer en el sector de gas propano, es que hay que hacer una reforma institucional y estructural de fondo. Y esta reforma estructural e institucional de fondo parte por separar claramente las actividades de producción de GLP de las actividades propiamente de transporte. Y eso llevaría a una utilización muy importante de la capacidad instalada en este momento. Las cifras que nos acaba de mostrar, tú nos acabas de mostrar, Ricardo, es que no se requeriría una inversión en la capacidad actual instalada de poliductos hasta 2032. Más o menos, es decir, hay una capacidad subutilizada que puede, en este momento no reflejaría los costos de transporte por poliductos, no reflejaría necesidades de inversión muy altas, sino simplemente costos AOM, administración, operación y mantenimiento, lo cual reduciría mucho el transporte y permitiría utilizar esa red de una manera muy eficiente por la demanda. Ese es el punto. Bueno, yo creo que se ha trabajado regulatoriamente muy en la dirección de independizar lo que es producción de transporte, y creo que la regulación ya ha tenido logros importantes en esa dirección, y hoy en día se tiene una buena separación entre productor y transporte en cuanto a ingresos se refiere. El tema del transporte, de la tarifa muy alta a través de los poliductos en el GLP, se debe a una distorsión que hay, que se vuelve un círculo vicioso. Se transporta muy poquito, eso afecta a la tarifa, hace que la tarifa suba, y entre más suba la tarifa, pues menos el mercado transporta a través de ellos, porque le resulta muy costoso, oneroso. Esa tarifa está ligada a un subsidio artificial o a un subsidio que se colocó dentro de la tarifa de transporte, que es mediante el cual se hace el abastecimiento y el transporte a San Andrés y Providencia, y eso ha creado una distorsión fuerte en la tarifa de transporte. De pronto la independización de esas tarifas de transporte del GLP del subsidio y sincerar ese subsidio para poder llevar el GLP hasta San Andrés y Providencia permitiría una mejor utilización de esa infraestructura y daría una mejor respuesta al transporte de ese producto, ¿no? Pero entonces pudiéramos decir un poco, concluyendo en el tema de información, o sea, no es solamente tener un sistema de información como el que plantea Eva María, y ahí tenemos varios sistemas. El ideal es que no le resulte un sobrecosto adicional a la industria en tener que estar dando más información. Ya se está dando al SUI, es una cosa compleja, complicada, pero sí necesitamos mejorar la confiabilidad y la oportunidad de la información, porque hoy en día nos hace falta algún camino por recorrer en esas materias. Pero no es solamente eso, hay también unos problemas estructurales que nos llevan a que la información no fluya bien, ¿sí? Y eso implica hacer unas transparencias y unas reformas estructurales o institucionales, y aún en las mismas regulaciones que tienen unos subsidios artificiales, como señaló Alba.
Yo quiero cambiar un poquito de tercio porque tenemos muy contado, pero no sé si quieres intervenir. Sí, básicamente yo lo que veo acá son dos eventos. Uno que es el histórico, que el histórico se captura en lo que es el SUI, entonces tenemos que tener una herramienta para que ese SUI tenga confiabilidad, si es el SUI, y digamos que tener toda la información histórica, que es la que nos va a llevar a tomar una decisión de lo que está pasando o de lo que planeamos hacer. Pero hay otra información que es la información del futuro, que son las proyecciones, que debe tener algo, una herramienta para poder hacer escenarios, para poder correr números, para poder hacer evaluaciones económicas, que es un poco diferente a la evaluación de la realidad. Entonces yo diría que la herramienta que se elija, desde que sea integral, pudiera uno mirar qué fue lo que me pasó y qué es lo que me puede pasar con diferentes escenarios. Eso es lo que quiero aportar, Alejandro. Perfecto, gracias Bernardo. Bueno, acá hay una preocupación que yo creo que todos tenemos y es, bueno, si hacia el futuro, Ricardo, vemos que vamos a llegar a importaciones o no, pues eso implica, si es que sí vamos a llegar a tener, digamos, importaciones en forma permanente y que esa es una variable que ya llegó y que se queda, ¿qué vamos a hacer con los precios? Es un tema que nos preocupa a todos. Ustedes han visto en la UME, han estudiado la elasticidad de la demanda. ¿Qué pasaría en un escenario en el que se aumenten las importaciones? ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros vemos que antes de importar es posible que podamos incentivar la salida de algunas corrientes a nivel nacional, antes de pensar en el escenario de importación. De todas maneras, y esto porque serían menos costosas que la importación. De todas maneras, la salida de esas corrientes implicaría un aumento en los precios. Y lo que mostramos allí cuando me refería al tema del costo de la confiabilidad, que si bien existe una disponibilidad a pagar un poco, digamos, más alta de lo que vale la confiabilidad, no es tan alta. No es, era del orden de 18-20% por encima del costo actual. Y seguramente, digamos, por la característica de los consumidores de GLP, seguramente tenga un impacto fiscal. Asegurar la continuidad con importaciones. ¿Impacto fiscal a qué te refieres? ¿Subsidios? A que seguramente requiera subsidios, sí. Ok. Claro, ¿estratos 1 y 2 o cómo lo han pensado? ¿Cómo? ¿Estratos eso 1 sí y lo 2? definió la ley. Aquí la doctora María sabe muy bien. Eso sí eso está definido ya. Tendría que ser estratos 1 y 2, y si acaso el 3, pero tal vez. No decía María. No, básicamente el esquema que existe en los demás servicios públicos, donde los estratos 1, 2 y 3 tienen unos niveles de subsidio que de alguna manera son compensados con unos sobreprecios en los estratos más altos. Pero esa diferenciación de consumos y de estratos es claramente fácil de hacer en servicios que estén prestados por redes, donde el domicilio está claramente localizado, identificado, y es muy difícil hacerlo en un servicio donde hay una gran movilidad, digamos, del cilindro. Es difícil establecer cuál cilindro va a un estrato 1 o cuál cilindro va a un estrato 6. Esa diferenciación, porque no es domiciliario, es que ese es el punto de diferencia claro en el gas GLP que en el gas natural o en la energía. No es domiciliario propiamente, aunque puede ser, digamos, establecerse en los domicilios, también puede, por su gran movilidad, por depender simplemente digamos, el cilindro pues es fácilmente transportable, pues yo puedo comprar un cilindro subsidiado en el estrato 1 y llevarlo y ser usado en mi casa en el estrato 4 o en el estrato 5. Eso no pasa en los servicios claramente por redes, porque la red no es transportable. Entonces, en ese sentido veo muy difícil poder separar los grupos de consumidores que son subsidiados de los no subsidiados y que pagan una contribución. Fíjate que el Ministerio de Minas contrató una auditoría al plan piloto de subsidios y encontraron una cosa que me pareció bien interesante, Eva María, porque
digamos que se revaló eso que era una verdad sabida en el siguiente sentido. Cuando se entrega el cilindro a la persona, se le entrega con base en una cédula que se consulta en el CISBEN e inmediatamente todo el grupo familiar no puede recibir ya subsidio durante ese mes. Entonces, si estás en el CISBEN, recibes el cilindro. Si no estás, no lo vas a recibir. Y en esa auditoría se encontró que el 93 o 95% de los usuarios se sienten muy satisfechos con el servicio. Y es más, estaba hablando con unos empresarios de Nariño ahorita en el almuerzo y me decía que muchas juntas de acción comunal se están uniendo para defender los subsidios, porque los está beneficiando muchísimo de esa gente muy pobre. Al punto en que ya en el Departamento Nacional de Planeación están pensando en el CISBEN.2, porque el tema de la estratificación basado en inmuebles está teniendo un problema que es muy complicado, y es que tienes barrios de estrato 2 con gente de estrato 4, y entonces, o gente de estrato 6 en barrios de estrato 4, entonces es mucho más, o sea, siempre tienes distorsiones, pero es mucho más positiva la experiencia cuando lo atas a la cédula de ciudadanía de la persona que cuando lo atas al inmueble. Porque correcto, eso sí te da… Es correcto lo que estás diciendo. Sí, y eso lo hicieron con una auditoría de una consultoría externa, que me pareció muy bueno y que en gran medida justifica y mucho más o apoya la argumentación de extender el subsidio GLP a todo el país, ¿no? Sobre todo en un escenario, porque es que Ricardo planteó una cosa que es cierta. Tenemos que hablar, Bernardo, ¿qué tanto? El diablo está en los detalles, digamos, porque si nos vamos a quedar con un escenario de puras importaciones, pues eso implica una subida excesiva, que el mercado no va a poder recibirlo, que la demanda no la va a soportar. Tenemos que tener oferta nacional, eso todos estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no podemos tener una oferta nacional que se dispare con unos precios que tampoco la demanda pueda recibir. Ahorita hablamos de eso, pero aquí sí hay la pregunta del millón que yo creo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo está Cupiagua? ¿Cuándo va a salir Cupiagua? ¿Cuándo van a presentar a ustedes los papeles a la CREC? Pero sobre todo… Pensaba que me salvaba algo de Carlos esta mañana. No. Esa pregunta es obligada. ¿Cuántos GLP van a ponerle usted al mercado? Ya saben. Okay. Bueno, Alejandro, digamos que la planta ya va en un 34% de avance, ahora a corte de julio. Va, digamos que desarrollándose bien el proyecto en sus, digamos que tres partes, una parte de facilidades, una parte de tanque y otra parte que es la planta. Cada una está haciéndolo con contratistas diferentes. Vamos bien. ¿Qué pensamos en cuanto a cuándo estará terminada la planta? Estará terminada en el segundo semestre del próximo año como tal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Básicamente unos análisis económicos, porque es que la planta está diseñada es para condensado. ¿Por qué el condensado? Porque el condensado es muy importante para nosotros para cubrir el segundo costo de la compañía, que es la dilución. El poder mover crudos pesados necesita una dilución, y el GLP, digamos que los condensados que nos quedan del secado del gas son los que nos sirven a nosotros para mover ese crudo. Entonces digamos que estamos en esos análisis. La planta pues entra, digamos que en un año entra la planta, entonces consideramos que hacia finales de año, principios del otro año, nosotros digamos que mandamos toda una solicitud con toda la justificación y toda la reglamentación que se exige en la CREC. Calculamos que más o menos el 20 al 25% de la demanda nacional. Eso es lo que tendríamos nosotros presupuestado. Un 20 o 25% de la demanda nacional. Corresponde Estamos más o menos hablando de ¿cuánto? De 4.500 barriles, más o menos entre 4.500 y 5.000 barriles es lo que tenemos en este momento planeado. O sea, estamos hablando de unos 19.000, 20.000 barriles que equivalen a las 50.000 toneladas, 51.000 toneladas. Si uno ve los balances, 4.500 adicionales. Si uno ve los balances de Ricardo, sí les digamos que él casa ahí, casi queda al tope de lo que se necesita. O sea, como tal la ¿son demanda unas 8.000 toneladas? ¿10.000 toneladas? Ricardo, de toneladas no me las sé. ¿Sí? Okay. Aquí hay ingenieros. Sí. Ok, entonces es una cantidad importante. Sí,
Yo creo que es una cantidad que apalanca en parte lo que es el GLP como tal. Ahora, pero eso se puede implicaría, considerar. entre otras cosas, generar una demanda, ¿no? Sí, lo que queremos es nosotros tener la flexibilidad de si digamos que si la demanda se da, nosotros entrar o salir de la demanda como tal, porque nosotros digamos que no podemos tener esa planta pues inoperante como tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Yo creería que con lo Cupiagua se va a cubrir la demanda que se tiene proyectada, sin necesidad incluso de nuevos usos. Para nuevos usos requeriríamos más oferta, porque ahorita estamos viendo, digamos, el segundo semestre del 2018, lo vemos con un faltante entre 2.500 y 3.000 barriles por día. Estamos necesitando para cubrir la demanda ya no proyectada, sino la de este segundo semestre de este año, estamos necesitando usar al tope la capacidad de importación que se tiene de 6.000 toneladas mes. Es decir, que si nosotros, viendo la proyección que tiene Ecopetrol en su oferta de producto nacional, sin contar Cupiagua, poniendo Cupiagua a duras penas nos estaría dando el faltante para proyectar el cubrimiento de la demanda que tenemos en este momento. Porque en este momento hablemos de 20.000 barriles por día de demanda, redondeando cifras, que eso equivale más o menos a unos 50, 51.000 toneladas mes, para hablar en las mismas unidades. 20.000 barriles por día y si vamos a ver las ofertas, incluyendo la oferta nacional de Ecopetrol, incluyendo la oferta de los otros productores más pequeños como Termoyopal y menores, nos da, no nos cubre, nos da un déficit de por lo menos 3.000, 3.500 barriles. Cuando hablamos de 4.000 barriles por día adicionales, estaríamos cubriendo la demanda que hay y el crecimiento poco que se vaya dando, que estamos viendo actualmente proyectado. Cuando ya vamos a hablar de nuevos usos, requeriríamos oferta adicional a Cupiagua, a la que nos está diciendo Ecopetrol. Pero entonces ahí tendríamos, bueno, esas son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias, además es una chiva. Okay. En realidad la chiva no está, tú le dijiste en portafolio hace como 4 meses. Gracias, Bernardo. Esa es la producción y eso sería lo que destinarían al servicio público domiciliario. Ese es el análisis que estamos haciendo hasta el momento. Ok, sí, okay. Pero entonces quedamos en un escenario que es complicado en la siguiente medida, y es que esa producción saldría a un mayor precio. En este momento, Ricardo, pues las posibilidades de Autogás, ¿ustedes las miraron con qué precio? ¿A precio importado o a precio exportación? Los análisis lo hicimos con precio de paridad de importación. Entonces sí volaría. Podría ser viable, sí. Sí pudiera ser viable el Autogás. Yo creo que es una buena coyuntura, porque es que si nosotros miramos los otros balances de líquidos que tiene también la UME proyectados, vamos a estar en déficit y mucho del suministro va a tener que basarse en importaciones para los otros combustibles que competirían con el Autogás. Si el Autogás se valora al precio de importación, pero si vemos cómo va a moverse la gasolina y cómo va a moverse el diésel con base en los balances que tiene proyectados la UME, el Autogás podría competir perfectamente, incluso con el precio importado. Claro, bueno, digamos una pequeña cuñita, y es que nos hacen falta son los reglamentos técnicos, ¿no?, del Autogás, para que podamos salir adelante con eso, porque lo que estoy viendo es un escenario aún más optimista del que ya tenía, en cuanto a que vamos a poder contar con una mayor oferta nacional, pues a un mayor precio, y hay que ver, después hablamos de qué tanto mayor sea el precio, y que un nuevo uso como el Autogás volaría con precios de importación, que eso también es muy buena noticia, pero yo creo que en la medida en que vamos generando nuevos usos y se va dinamizando la industria, eso va generando un sector más fuerte y un sector más competitivo, y se van generando oportunidades de negocio y el sector empresarial va encontrando, y podemos ir evolucionando además de atender sector residencial, vamos a atender el sector automotriz y podemos ir creciendo
como sector. En materia de generación eléctrica, ¿también entraríamos a competir? ¿Somos competitivos? Nosotros no hemos hecho los cálculos, pero entendemos que frente al diésel, el GLP puede ser competitivo y es una decisión básicamente privada y es una decisión de importación. Ahí, digamos, no habría tanto el problema de precios, de subsidios. Hay una ventana, digamos, hasta que tengamos gas importado, porque el gas importado, gas natural importado, sí es más económico que el GLP. Pero puede ser una ventana amplia y muy necesaria, muy conveniente, digamos, especialmente por la situación de Ituango, que podamos tener respaldo térmico con GLP en 3, 4 años. Ricardo, ¿ya midieron ustedes cuánta mayor capacidad de generación térmica se va a requerir vis-a-vis Ituango? Los análisis que nosotros hemos hecho indican que prácticamente la capacidad total de la planta de regasificación del Caribe, el Callao, quedaría, digamos, copada frente a un escenario, digamos, de hidrología crítica. En ese escenario es muy interesante poder contar con combustibles para los generadores del suroccidente. Y como les digo, pues, nosotros no lo hemos hecho, pero tengo entendido que el GLP podría competir con diésel. Bueno. Y en las zonas alejadas, en las zonas no interconectadas, ¿es algo que se puede hacer con o sin Ituango, digamos? La vez pasada hice un comentario y se me dificultó la salida de este foro. Yo no creo, la verdad la política pública en las zonas no interconectadas tiende a complementar el diésel pero con energía solar. Tendría el mismo problema de transporte que tiene el diésel y eventualmente, digamos, puede ser un poco más económico, pero la tendencia es usar renovables con diésel. Claro, pero tiene la ventaja frente al diésel desde el punto de vista ambiental, de emisiones. Sí, pero volvimos otra vez al tema de la oferta, ¿no? ¿Cómo promover nuevos usos cuando no hay oferta? ¿Y cuánto vale esa oferta adicional? Antes de decidir apoyar otro sector de consumo como este. Ok, bueno, hablemos un poco de almacenamiento. Eva María, tú nos recordarás, existía la figura del almacenador en la regulación y eso se eliminó. Ahora ¿necesitaremos ese almacenador? ¿Cuál sería la evaluación que ustedes harían de la relación costo-beneficio de tener otro agente dentro de la cadena, a quien también habría que remunerar para garantizar el abastecimiento? Ustedes, Ricardo, lo vieron en el análisis. ¿Qué tanto costaría eso al mercado? Sí, del almacenador, porque eso tendría que tener un reconocimiento. Sí, claro, el costo lo presentamos acá, pues el costo de la infraestructura y del producto lo presentamos. No, en el precio. Bueno, debe estar cerca del costo. Sí, entendí la pregunta bien. No, es que lo que pasa es esto. Hoy en día, dentro de la cadena, no estamos remunerando al almacenador. O está implícita la remuneración dentro de los actuales agentes. Pero ya tenerlo separado, como para cumplir los 25 o los X días que se plantea allí, pues tendría que separarse y tener una remuneración. Sí, algo así como el margen del distribuidor mayorista. Algo así, claro. No, no lo hemos valorado. No. Claro, porque es importante, porque al final de cuentas, cuando uno ve el escenario futuro, bueno, sí, vamos a tener toda la posibilidad de importación. Aquí vimos la presentación de IHS Markit y señala pues que vamos a tener todo el propano que queramos para alimentar toda América Latina 2 veces. Entonces, por eso, desde la perspectiva de importaciones no hay problema. Aquí Ecopetrol nos dice, hombre, voy a subir mi oferta en un 20 o 25% de la demanda. Entonces, pero por otro lado hay una serie de necesidades que implican una presión muy fuerte al precio. Y yo no sé, la situación fiscal no está como para tener tantos subsidios. ¿Tú cómo la ves, Alba? Sí, yo creo que el tema es, primero,
que hay que hacer una reorganización de subsidios para gastar el dinero destinado a subsidios de una forma más eficiente. Creo que eso es urgente y seguramente estará contemplado dentro de la política pública que estamos proponiendo. Por un lado, enfocarlos en los sectores que realmente lo requieren, y sí va a haber unos sectores que van a tener que competir con precios más altos, lo estamos viendo como inevitable, tanto porque la demanda nacional va a tener unos precios un poco más altos, esperamos que sea solo un poco más altos que los que tenemos actualmente con la nueva oferta que tiene Ecopetrol en vistas, pero también si metemos el componente de importación, que ya se hace casi inevitable, vamos a tener unos precios superiores y seguramente hay unos sectores de la demanda que van a tener que convivir con esos precios porque se hace inevitable. Lo que sí es importante y nos muestra como una hoja de ruta de trabajo en la parte regulatoria es cómo se va a incentivar la ampliación de la capacidad que se tiene hoy en día para importar, que va a resultar insuficiente con la proyección. ¿Cómo se van a recuperar esas inversiones? Y verdaderamente, ¿cómo es el manejo que se le va a dar a esa activación del mercado teniendo en cuenta ya las importaciones? Creo que es un capítulo que va a requerir mucho trabajo por parte tanto de los agentes como del ente regulador mismo para poder hacer algo más equitativo. Es casi que una cuadratura de círculo, pero tendremos que buscar las soluciones porque el sector requiere el producto. Sin oferta, sin producto, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Y los precios internacionales pueden ser también una buena oportunidad en este momento en que se muestra una oferta abundante de producto en el mercado internacional, ¿no? Bernardo, aparte del precio, o además del precio, ¿qué requerirían los productores para aumentar la oferta nacional? Es que a mí me preocupa que todo esto esté referido, digamos, a subir el precio, porque para nosotros es muy difícil mantener el mercado existente con una subida de precios, que implica la importación o estimular a la oferta nacional. ¿Qué requerirían los productores o es solamente con precio? Pues Alejandro, uno lo que ve es una parte es precio, gran parte es precio, pero si suben, digamos, el precio ya y quieren para mañana toda la oferta GLP, nosotros, debido digamos que al precio, hemos desarrollado unos proyectos de dilución, de generación, que van corriendo al lado. Y lo que uno ve es que un aumento progresivo de precios nos daría a nosotros una posibilidad de pensar en un incentivo económico para desarrollar la oferta. Eso es lo que básicamente pensamos. Pero si se quiere para ya, mañana, que aumente la oferta porque le vamos a aumentar el precio, va a ser bastante difícil porque ya tenemos proyectos montados de dilución, proyectos montados de generación, proyectos montados de codilución, entonces ya es un poco más difícil, o sea, nos toca acomodarnos a medida que se va presentando el incentivo económico para mirar cómo vamos a desviar de nuevo corrientes a GLP e ir atendiendo esa oferta. Eso es lo que vemos como tal. Entre otras cosas, esa producción de Copiagua, ¿cuánto tiempo es el plató? Refraseo. ¿Por cuánto tiempo tendremos esa oferta incremental de Copiagua? Ok, en realidad lo que estamos viendo no es por mucho tiempo, o sea, lo que calculamos es 4 o 5 años, o sea, es lo que vemos, que quedaría como una oferta. Y eso también estamos reevaluando la obra de acuerdo con los perfiles que tienen las curvas de producción, pero sí eso es lo que vemos nosotros, que llegaría el plató. No es por mucho tiempo, no es por 10 años ni por 20 años, o sea, vemos es 5 o 6 años. Entonces tendríamos que pensar en que definitivamente hay que identificar otras avenidas, otros mecanismos para identificar la oferta, pero tomar decisiones desde ya. Porque es que yo creo que hablábamos ahorita con Eva María y con Alba, con Bernardo, de la ley de SEI en economía que dice que toda oferta genera su propia demanda. Entonces aquí yo creo que la forma de resolver el círculo vicioso
entre oferta y demanda, porque tenemos la posibilidad de autogás, tenemos la posibilidad de generación eléctrica, tenemos la posibilidad de aumentar los consumos en el sector residencial, vemos que la mayor parte de ese consumo es en el sector urbano, etcétera. Ahí tenemos unas posibilidades de demanda impresionantes, pero el problema es el suministro, el problema es la oferta. Y en la oferta nacional lo que vemos es que la más conveniente en materia de oferta, la más conveniente es la oferta nacional, así sea con algún incremento en el precio, un pequeño incremento en el precio. La más conveniente es generar la oferta nacional, pero eso tarda años. Eso tarda años, entonces, ¿por qué va a ser insuficiente? Pues por lo que acaba de mencionar Bernardo, que va a ser solo durante un periodo. Que va a ser solo durante 5 años. No, a eso me refiero. Ahorita lo que va a salir, pues va a ser por 5 años. Entonces requerimos ya empezar a ver qué decisiones se toman para poder aumentar la producción de GLP nacional, porque eso va a tardar un tiempo, como Bernardo nos lo señalaba. Eva María. Yo voy a hablar aquí como abogada del diablo, por una razón. Yo creo que si ustedes quieren que este sector de gas propano realmente se convierta en un sector dinámico, hay dos áreas fundamentales donde se deben seguir. Una la he estado mencionando y es el precio. Obviamente el precio es fundamental para ver si el gas propano es competitivo o no con vis a vis otros energéticos que lo sustituyen, ¿no? Como puede ser por ejemplo el caso del gas natural, con unas ventajas muy importantes del gas propano, ¿no? Su sistema de transporte, es decir, el componente de transporte del precio final en el gas propano es sensiblemente mucho menor que eventualmente el que pueda tener el gas natural, con toda esa red de transporte que requiere el gas natural para poderse llegar a las viviendas. O sea que en términos comparativos el GLP tiene ventajas importantes que tienen que ser rescatadas, pero tiene que volverse un sector competitivo en términos de precios internacionales. No puede ser competitivo en términos de precios protegidos, porque finalmente acá Ecopetrol mira qué le conviene más o menos en términos de sacar oferta por un lado o por el otro. Entonces aquí tenemos dos retos muy importantes en el sector. Sí puede ser competitivo, es competitivo y es competitivo en muchos países el gas propano, y es competitivo en términos de precio internacional, bien sea de paridad de importación o paridad de exportación. Eso hay que decidirlo, obviamente no es lo mismo. O sea que la referencia de precios que debe guiar la industria es una referencia de precios internacionales y no necesariamente depender de la ecuación de rentabilidad del productor mayoritario de GLP como es Ecopetrol, que es importante, pero de alguna manera la rentabilidad de Ecopetrol también está sujeta a los sistemas de precios internacionales de los combustibles que produce. Entonces, lo primero, tiene que haber una referencia de precios internacionales. No sé si paridad de importación o paridad de exportación. No quiero casarme con ninguno de esos dos criterios, no es lo mismo, y la diferencia es efectivamente el costo de transporte, ¿no? Internacional entre los dos. Ese es un primer tema. El segundo tema es que además de tener un precio sincerado internacionalmente, sí requiere entender la importancia social del GLP para los consumidores de menores ingresos. Entonces sí tiene que haber unos subsidios muy importantes para esos usuarios, subsidios que están dirigidos es al usuario, no dirigidos al productor ni al distribuidor, sino al usuario. Eso es muy importante, porque es que no es subsidio para la industria, es subsidio para el usuario. Además es ilegal, no se puede subsidiar a un empresario, se subsidia es al consumidor pobre, y el consumidor pobre es el que recibe el beneficio. Y para el productor y el comercializador es totalmente neutro si el usuario es rico o es pobre, le tienes que comprar el cilindro. Y el usuario pobre le compra el cilindro al igual que el rico, con la diferencia que recibe un subsidio monetario para poderlo comprar, ¿cierto?
Entonces, tiene que haber ahí un sinceramiento importante de fuentes de subsidio y de financiamiento de ese subsidio. Frente a eso yo digo algo que es supremamente oportuno ahora, y es que se viene el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ahí es donde el Plan Nacional de Desarrollo tiene que definir, diría yo aquí que tenía algo escrito sobre eso, pero en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando ustedes hablan de toda esa necesidad de incentivar, por ejemplo, la sustitución de la leña, para que en lugar de leña los pobres y de destrucción de los bosques, los pobres consuman GLP, ¿qué mejor que colocar en el plan de desarrollo que se va a expedir en este nuevo gobierno todo un esquema sostenible de subsidios que permita efectivamente sustituir leña, dejar que se sigan destruyendo los bosques y entre el GLP a ser un combustible supremamente importante para abastecer de manera inmediata incluso aquellos que están en esas zonas retiradas que tú decías de los centros urbanos, de los centros a donde no llega fácilmente el transporte, pero un sistema de subsidios que sustituya leña por GLP es fundamental y hay oportunidad de ahorro ahora con ocasión del plan de desarrollo de introducirlo. Eva María, ese es un segundo punto. Nos están diciendo algunas personas, nos están diciendo por los medios de comunicación, que es que la asignación de los subsidios hay que mirarlo con criterios de eficiencia y que la eficiencia está en los subsidios del gas natural. ¿Tú cómo lo ves? Eso no es cierto, eso es una falsedad. La eficiencia no está en los subsidios de gas natural. Yo no puedo decirle que es eficiente llegar a un sitio apartado, montañoso, donde no entra un tubo, de que y que hay unos pobres que consumen leña en esas regiones de toda Colombia y donde francamente no entran los tubos o son supremamente costosos llevar tubos. En cambio, sí es fácil mover un cilindro y mover camiones con cilindros. Entonces, eso es un exabrupto. Alba, ¿tú qué opinas? ¿Han primado criterios de eficiencia en la asignación de los subsidios al gas natural? Al principio sí, posteriormente, y eso ya viene durante muchos años, en el afán de crecer el mercado de gas natural, se han llevado gasoductos a poblaciones que económicamente no lo ameritan, en el sentido de que tienen muy baja densidad de población frente a, y por lo tanto bajos consumos, frente a al enorme costo de una infraestructura para llegar con tubo por gas natural hasta allí. Hay muchos casos concretos que se han multiplicado aún, porque en el Plan de Desarrollo 2014-2018 se incluyó la posibilidad de gastar en esa infraestructura, en ese tipo de tubos y de acometidas, dineros de regalías y dineros de los erarios de las regiones, de las poblaciones mismas. O sea, el alcalde puede contribuir con una parte de sus impuestos, de sus propios fondos, para apoyar la llegada de un gasoducto desde la troncal hasta su pueblo, y gastar dinero de regalías para llevar esa acometida hasta allá, y más aún acometidas internas en las casas, donde muchas veces los usuarios no tienen capacidad de pago para mantener el cargo fijo que implica el gas natural. Entonces, si se hace toda ese análisis, no es económicamente eficiente gastar los subsidios de esa manera, ¿no? O sea, creo que en eso coincidimos, ¿cierto? Perfecto. Sí, ahora, yo sí creo que definitivamente lo que hay que promover es una política energética que introduzca condiciones de competencia entre los combustibles y no que genere subsidios selectivos o formas de prestar el servicio que tienen más beneficio que otras. Es que esta mañana nos decían nuestros conferencistas de México, de Brasil, de Ecuador, cómo ellos se sorprendían de ver que aquí se subsidia el gas natural, que el GLP en esas condiciones inequitativas tenía que competir. Y creo que ese es el problema. Y aún así, Antioquia es el departamento que más consumo tiene de GLP en el país.
y Antioquia. ¿Por qué? Porque es mucho más competitivo el GLP para esa gente de bajos recursos que tener que tender es pagar por esos tendidos de esos gasoductos y pagar por esas acometidas y tener que pagar por esos cargos fijos, cuando lo que puede tener es un cilindro. Pero yo te explico algo. Dime. Bueno, yo soy paisa, pero está Empresas Públicas de Medellín. Ninguna de las empresas privadas de gas natural ha entrado al mercado de Antioquia. Y ese mercado lo controla Empresas Públicas de Medellín. Pero Empresas Públicas de Medellín no es porque sea pública, pero Empresas Públicas de Medellín sí sabe hacer las cuentas y sabe que puede ser más costoso y que no es más costoso, y efectivamente por eso ha entrado tanto el gas propano en Antioquia. No es un gas que promueva EPM, ni siquiera lo maneja, pero sí no lleva tubos donde no sea rentable llevar tubos, y ellos tienen el servicio de gas natural, lo proveen ellos. Es una racionalidad económica por una empresa pública. Bernardo. Bueno, Alejandro, hay otra cosa que ahora que me preguntabas que nos podía ayudar, nos ayuda a nosotros mucho como productores, algo que nos ayuden también en la regulación. O sea, básicamente cuando sacamos GLP adicional porque se para una planta, no es porque nosotros no queramos o porque no lo queramos declarar al mercado, digamos que nos castigan con el 50% del precio. Entonces es, digamos que un castigo que no creemos que seamos merecedores de ese castigo, es para estudiar de que en realidad darnos un poco más de flexibilidad. Sabemos que debemos estar regulados, que somos el más grande, de todo eso lo conocemos, pero la cuestión es ayúdenos también a nosotros también tener una flexibilidad, porque no lo hacemos de mal o por querer apropiarnos del mercado o por querer tener unas señales diferentes al mercado. Quitarnos ese 50% de penalización, poder cambiar de fuente. Muchas veces en un lado nos hace falta y en el otro digamos que podemos hacer algunos arreglos operacionales en que nos da mayor volumen y no podemos cambiar de fuente. Entonces nos ayudaría mucho de tener esa flexibilidad para donde haya exceso poder compensar donde no lo hay, y también no pagar esas compensaciones al tercero, porque es que cuando uno le paga una compensación a un cliente como tal por no haber cumplido el 90% del contractual, el cliente seguro que él no sale con esa plata a comprar más GLP, porque es que el GLP que él compra está mucho más caro que la compensación que le damos. Entonces digamos que son detalles que esta mañana pues con Carlos no se lograron hablar, pero que sí nos ayudarían en este momento para nosotros también tener una flexibilidad también en la operación. Bernardo, es pura ignorancia, ¿a qué compensación te refieres del 50%? Lo que pasa es que hay una regulación, es que cuando tú ofertas por encima de lo que ofertaste en la OPC, entonces el precio con que yo salgo al mercado es el 50% del precio regulado. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo más al mercado, y el mercado no tenía contemplado ese 50% dentro de digamos, dentro de la cuota de mercado. Entonces a eso es lo que se refiere. Bueno, y se nos acabó el tiempo, tenemos 30 segundos. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a nuestro conferencista. Creo que resultó bastante interesante el diálogo, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.